Hoy hay una historia tremenda. Como todas las historias de la Biblia, grandes hombres y grandes mujeres de fe, que antes que nosotros tuvieron una experiencia con Dios, se encontraron con el Señor, en medio de la adversidad, en medio de la lucha, en medio de la dificultad, pero conocieron a Dios. A nadie le gusta atravesar luchas, a todos nos gusta ver la mano de Dios. A nadie le gusta atravesar momentos difíciles, pero a todos nos gusta ser participantes de los milagros del Señor. La Escritura cuenta que en días de Saúl era rey de Israel, fue el primer rey de Israel del Reino Unido. Dice que la Escritura que en días de Saúl, Dios le habla y Dios le dice, bueno, voy a estar con ustedes y los voy a bendecir. Como tal vez le he hablado a muchos a través de todos estos años, a través de los mensajes, a través de diferentes hombres y mujeres que han sido instrumentos. Dice la Escritura que Dios le habla a Saúl, pero Saúl en un momento duda de Dios porque él necesitaba ver algo más. Él necesitaba la confianza en lo material, la confianza en lo que se ve, la confianza de los ojos, la confianza de la mente. En estos tiempos hay muchas personas que todavía, al igual que Saúl, siguen buscando esa confianza. La confianza de los ojos, la confianza de la mente, la confianza de lo que se ve, de lo que se puede tocar. La confianza de Felipe, que no podía creer en el Señor. Mas la Biblia dice que fue esta, la herida que él tenía, ese defecto espiritual de Saúl, que lo fue arrastrando hacia camino de maldición. De a poco lo fue llevando, de a poco. En un momento determinado dice que los enemigos comienzan a hacer presión sobre el pueblo de Israel, y la tarea de él como rey era defender al pueblo, y era levantar el ánimo del pueblo, y era llevar adelante al pueblo, como la tarea de muchos en estos días, que son padres de familia, que son mamás, que tienen a su cargo a otro más pequeño, a alguien más. Alguien más está mirándoles a ver qué actitud toman en la vida, a ver si se equivocan y les va mal. Dicen, bueno, si a mi mamá le fue mal, ¿qué voy a esperar que me vaya bien a mí? Si a mi papá le fue mal, ¿qué voy a esperar que me vaya bien a mí? Si mi papá es alcohólico, ¿cómo yo voy a poder vencer el alcohol? No lo voy a vencer al alcoholismo nunca. Si mi papá no pudo vencerlo, entonces tampoco lo voy a poder yo. Dice la Escritura entonces que Saúl se dispone a ver qué hacía, porque eso era lo único que estaba haciendo, a ver qué hacía. No tomaba la decisión, él miraba a ver qué es lo que iba a hacer. Pero no eran tiempos de ver qué era lo que iba a hacer, tenía que tomar una decisión. La única decisión que él había tomado era ver qué iba a hacer respecto a los enemigos que día a día los hostigaban más, que día a día le oprimían y le quitaban el ánimo y la fe al pueblo de Israel. La Escritura cuenta que este rey tenía un hijo llamado Jonathan, y fue él quien un día se levanta y dice, ya esta situación no da para más, es insostenible. Entonces decide atacar a la guarnición de los filisteos. Va a un lugar donde había un puesto de filisteos y los ataca. Cuando los ataca, entonces los filisteos dicen, esto es guerra. Esto no es sino otra cosa que un llamamiento a la guerra, a la lucha. Entonces los filisteos se reagrupan en gran manera y emprenden campañas armadas y mandan escuadrones hacia la tierra de Israel para ir y sofocar aquel intento de levantarse contra ellos. La Escritura dice que fue a tal punto que los hijos de Israel entonces no sabían qué hacer, desconcertados. El rey Saúl dijo, bueno, estamos en guerra, dijo él. Claro que ya estaban en guerra qué rato. El asunto es que su hijo no aguantó más la situación. Él dijo, no, esto no da para más, tenemos que hacer algo. No podemos esperar a ver qué pasa el tiempo. El tiempo es de actuar. La Escritura dice que aquel que conoce a su Dios, el pueblo que conoce al Señor, se esforzará y actuará. No es el momento de ponerse a pensar a ver qué voy a hacer. Esa es la actitud que había tomado Saúl. A ver qué voy a hacer. Pero si ya tienes el problema encima. Su hijo dijo, ¿y qué más vamos a hacer? Vamos a pelear contra el enemigo, no queda otra. Pero no tenían armas. Eran un pueblo inferior en comparación a los filisteos, que eran hombres de más experiencia. Sin embargo, Jonathan se fue y atacó a la guarnición de los filisteos, y esto desató una guerra a gran escala. Ya no eran escaramuzas de guerra, sino ahora era una guerra a gran escala, una guerra tremenda. Los filisteos mandan escuadrones a la tierra de Israel, y entonces el rey Saúl dice, bueno, entonces junta al pueblo y dice, ahora estamos todos en guerra.
Todos estamos en guerra. Trata de juntar a todo el pueblo de Israel, a todos los hombres fuertes. Se juntan para pelear contra los filisteos. Mas dice la palabra que él esperaba algo de parte de Dios. Y entre tanto que el profeta Samuel venía para bendecirles, para darles ánimo y esperanza en Dios, él no esperó más. Él comenzó a bendecirse a sí mismo cuando era un área y una tarea que no le correspondía a él como rey. Dios se enoja en gran manera con Saúl por la actitud que él toma, porque toma las cosas de Dios a la ligera por su miedo, por sus temores. Se equivoca. Dice la Escritura entonces que el pueblo estaba atemorizado, aterrorizado, y comienzan a esconderse en cuevas. Todo el pueblo comienza a buscar un lugar donde esconderse porque los escuadrones de los filisteos ahora estaban atacando. Antes tenían guarniciones, antes los dominaban, pero ahora los estaban atacando. La Biblia lo cuenta así, libro de 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 19. Vamos a leer a partir del versículo 18, dice la palabra de Dios. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-horón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado o su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un ciclo para afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso, que suba hasta los cielos de los cielos, toda alabanza y toda oración. Aleluya. Digno es Dios. Una palabra tremenda. Dice la Escritura que así los escuadrones, luego puedes leer, siempre que leemos una escritura, leemos solamente un versículo, parte de una historia. Luego en tu casa lees 10 versículos antes, un capítulo antes, o 2 capítulos antes y 2 o 3 capítulos después, para que cobre dimensión más grande la historia o lo que Dios te quiere hablar. En este caso, el versículo comienza contando de dónde se dirigían los escuadrones que habían enviado los filisteos. Sin embargo, luego dice la Biblia que no había herrero en aquellos días en la tierra de Israel. No se encontraba herrero por ninguna parte, porque los filisteos, como los dominaban, dijeron: no vamos a permitir que se halle ningún herrero en la tierra de Israel. ¿Para qué? Dice la Escritura así. Dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Entonces no vamos a permitir que ningún herrero esté en las tierras de Israel. En cuanto encontraban un herrero, se lo llevaban a su pueblo, y si no querían ir, seguramente le quitaban la vida. Y alguno que era herrero, si veía un filisteo, decía: yo no soy herrero, soy carpintero, soy labrador de la tierra, soy pastor de ovejas, pero no herrero, porque sabía cuál era el destino para los herreros. El herrero representaba un peligro para los filisteos, porque representaban la capacidad y la posibilidad de fabricar armas, y junto con las armas, la capacidad de darle ánimo al pueblo a través de las armas para que se levanten contra ellos, contra el adversario. ¿Sabes que este mensaje es un mensaje espiritual? Esta historia ocurrió hace muchos años, pero en estos días la historia vuelve a repetirse. Hoy ya no son los filisteos. Alguno dirá: pastor, yo no veo ningún filisteo. Los filisteos eran los enemigos de los hijos de Dios. Y hoy Dios está hablando de los filisteos espirituales, de aquellos que por uno u otro motivo te han oprimido y te están tratando incluso de destruir, de derrotar, de quitarte la fe, quitarte la esperanza, como lo hacían con los hijos de Israel. Los hijos de Israel, cuenta la Escritura, que no tenían más esperanza, estaban todos escondidos en cuevas. Esa era la actitud que habían tomado. No había forma, no había posibilidad, no tenían armas. Las únicas armas que había en aquellos días, dice que una la tenía el rey Saúl y la otra arma la tenía Jonatán. No había más armas. Y ellos tenían que ir
a pedirle a los adversarios, a los enemigos, a que le afilen los azadones, a que le afilen las hoces, a que le afilen las hachas. Imagínate. ¿Esta hacha de quién es? Esta de los filisteos, de los judíos. Bueno, afilala como sea. ¿Para qué la vamos a afilar mucho? No sea cosa que la usen como arma luego contra nosotros. El mismo plan que el enemigo tuvo antes, cientos y algunos miles de años atrás, lo vuelve a tener en estos días. Quitarle las armas. Ya le había quitado la confianza, pero ahora quería quitarle toda esperanza de cambio, toda esperanza de que a alguien se le ocurra levantarse contra ellos. El asunto era que se tenían que acostumbrarse a que los filisteos mandaban y que ellos dominaban, como hoy muchos se han acostumbrado. Dicen, no, a mí me domina el alcohol, y el que vive en el alcohol no escapa nunca más del alcohol, y se acostumbran. Y luego tratan de escapar al alcohol y van y le piden ayuda a uno que es igual de alcohólico o que tiene la misma dificultad que él, y no pueden escapar. De una u otra manera, aquel que domina se las ha ingeniado para mantener a los que son esclavos o dominados sin esperanza. Como hay gente que hoy no tiene esperanza. ¿Por qué el diablo está tan enojado cuando se predica la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios representa la posibilidad de que cambie tu vida, de que escapes de una vez por todas, de que se despierte la esperanza. Pero ellos no veían espadas, no veían armas, no tenían forma de escapar. No había ninguna escapatoria. Los filisteos habían armado un plan de tal manera que dijeron, en cuanto veamos un herrero, le quitamos la vida o lo llevamos de la tierra. No se hallaba herrero en toda la tierra de Israel. Había miles de hombres, no había herreros. Había carpinteros, pastores de ovejas, labradores de la tierra, pero no había herreros. El herrero era el que representaba la capacidad de defenderse del adversario, la capacidad de luchar contra aquel que lo dominaba. En estos días ya no es el pueblo de los filisteos. En estos días son los vicios. En este día son los planes del diablo que se han levantado contra cada familia, contra cada hogar, contra el joven para destruirlo. Y el joven no se da cuenta y dice, bueno, yo no puedo controlar lo que tengo en mi vida. Es porque el que te domina se ha encargado de sacar a todos los herreros de al lado tuyo, para que no tengas esperanza. Dice que no había herreros en la tierra de Israel. Si no había herreros, no había esperanza. No hay herreros, no hay armas. Cuenta la Biblia aún diciendo, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los azadones. Las rejas de arado se usaban para labrar la tierra, al igual que los azadones. Era para ganarse el pan. Ellos le cobraban un pin, que era aproximadamente, eran 2/3 de un ciclo de plata. ¿Cuánto es eso, pastor? 8 gramos de plata. Y luego sigue diciendo, el precio era un pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un ciclo de plata por afilar las hachas y por componer las aguijadas. ¿Cuánto era eso? 4 gramos de plata. Entonces, si ibas a afilar un hacha con los filisteos, te cobraban 4 gramos de plata. O una aguijada. La aguijada es un instrumento que se usaba para pinchar a los bueyes, para hacerlos trabajar. Te cobraban relativamente barato, porque a lo sumo el hacha podía servir para cortar leña. Un instrumento usado para tal vez cortar leña o cortar algún otro tipo de objetos, pero no era usado para labrar la tierra, para ganarse el pan. Ahora, cuando venías con algún instrumento para ganarte el pan, te cobraban el doble, 8 gramos de plata. Lo dice aquí la Biblia, dice la Escritura, y el precio era un pin por las rejas de arado y por los azadones. Las rejas de arado y los azadones eran más caros, representaban más peligro para los filisteos de que el pueblo esté bien alimentado, bien comido, como dicen, y que luego se anime a creer en más, y que luego no sea cosa que prospere, no sea cosa que les vaya bien. La palabra dice que hoy tu enemigo ya no son los filisteos,
Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores de las tinieblas que se mueven en las regiones celestes. Es muy común que le hables a una persona y le dices, como yo le hablaba con alguien y me decía, ¿crees en Dios? Yo le decía, claro que creo en Dios. Me decía, si Dios existe, ¿por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tanta hambre en la tierra? Y porque el diablo te va a cobrar más caro para que comas. El diablo se va a levantar como un río impetuoso para tocar tu economía. Y que no te sorprenda como en estos días se está prácticamente anunciando una gran crisis a nivel mundial, que en algunos países ya la están sintiendo. Va a venir y va a tocar a muchos hogares. El enemigo quiere que las cosas te vayan mal. ¿Para qué? Para que entonces te rebeles. ¿Te rebeles contra quién? ¿Contra quién se rebelaron los hijos de Israel? Dice que ellos dejaron de confiar en su Dios, porque comer les costaba el doble. Ahora, si era para pinchar un buey era barato, pero para comer era más caro. Se está hablando de que los grandes economistas y las personas que tienen la visión de la economía de este mundo están hablando que en no mucho tiempo todo lo que sean aparatos electrónicos, vehículos, todo lo que sea tecnología o bienes de consumo a ese nivel empezarán a bajar de precio. Y lo que son los que le llaman los commodities, los que son los granos, las carnes, todo lo que significa alimento empezará a encarecerse. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, cuando se anuncian las crisis que van a ocurrir en este mundo, habla del hambre y de la escasez que va a venir sobre la tierra. Claro, luego no te pondrás a comer tu celular. Luego no te servirá de nada tu vehículo si te estás muriendo de hambre. Eso será barato. Eso será como 4 gramos de plata. Pero cuando el diablo se levante con más ímpetu, tocará la economía de los países, al igual que lo está haciendo en muchos países hoy. Y las rejas de arado apilarlas serán más caras, los asadones también. El objetivo es tocar la economía, tocar la alimentación, para que el pueblo pierda las esperanzas. Y muchos como hoy están diciendo, ¿dónde está Dios? Que no tengo trabajo. ¿Dónde está Dios? Que hay tantos niños que se mueren de hambre. ¿Dónde está Dios? Que ni siquiera somos dignos de tener el pan de cada día. Es que tu adversario quiere hacerte la vida imposible. ¿Para qué? Para lograr su objetivo. Que te rebeles, que dejes de confiar, que dejes de creer, que dejes de esperar. Así le pasaba a cierto varón. Él se había rebelado tremendamente con Dios. Toda su vida había padecido en lo económico. Desde que era niño le había tocado padecer, y luego fue grande y siguió padeciendo. Y un día hablaba conmigo y dice, toda la vida luché con lo económico, toda la vida. Y que Satanás no solamente se encarga de hacerte la vida imposible en lo económico, de lucharte en tu economía, sino que luego aleja a todos los herreros de al lado tuyo. Pastor, ¿y quiénes son los herreros? No habrá herrero al lado tuyo. Y luego no habrá alimento. ¿Y para qué te dejará el diablo? Y bueno, para que pinches a un buey, para eso. Para que el buey camine, para que trabajes. Para que trabajes, pero no para que coseches. El buey anda, pero cuando llega el momento de cosechar bien y sembrar bien la semilla, no la sembrarás bien. Porque la reja de arado que no está afilada no puede penetrar en la tierra, no puede hacer buen surco. La cosecha no será buena. Trabajarás mucho y cosecharás poco. Así dice la Escritura. Por cuanto me han dejado, dice Dios, trabajan mucho y cosechan poco. Siembran mucho y cosechan poco. Y lo que cosechan, lo cosechan y lo ponen en saco roto. Y si habían dejado 50 kilos de trigo, cuando van a buscar, no apenas siquiera alcanzan a encontrar 10 kilos de trigo. Tiempo de crisis, porque por causa del plan de Satanás, la gente entonces luego se rebela contra Dios. Se enojan contra Dios. Este varón estaba enojado contra Dios, al igual que muchos están escuchando este mensaje y están enojadísimos contra Dios. Pero ¿es Dios el que se ha levantado contra ti? ¿O es el diablo el que se levantó contra tu casa?
No era Dios el que le estaba haciendo la vida imposible a los hijos de Israel. Era el enemigo, eran los filisteos. Y a ellos les interesaba tener un pueblo así aún en estos días. Si escuchas a los políticos, entre ellos se acusan y dicen: a ustedes les conviene tener a una gente ignorante para que después en medio del hambre le den un plan trabajar, le den una cajita de alimentos, y entre ellos se acusan. Y saben que esa es una técnica para dominar. Es una de las formas de poder tener atada a la gente. No tienen trabajo y le ofrecen cualquier cosa y son los mejores del mundo. Y lo agarran. Y entre ellos se están acusando constantemente. El que no hace la cajita del alimento, hace el plan trabajar, el subsidio, jefas y jefas de hogar, una y otra cosa. Pero seguimos siendo esclavos. ¿Y dónde están los herreros? No había herreros. ¿Dónde están los que pueden afilar las hoces, los azadones, las rejas de arado? Los que pueden hacer que nuestro trabajo sea más productivo. No están. Entonces tenían que ir a pedirle al adversario que les enseñe. Seguro que el adversario te va a enseñar. Te va a enseñar a que todo te salga mal. ¿Qué era lo que le decían a este país? Decían que todas las empresas estatales eran un gran fracaso, un gran fiasco. Que nada tenía que ser estatal porque todo lo estatal estaba condenado al fracaso. Entonces nos hicieron creer eso y empezamos a vender todo. Se vendió todo. Todo lo que el país tenía lo vendió. Cuando yo fui a Estados Unidos, lo primero que me sorprendió es saber que los correos es estatal. Una empresa que tiene miles y cientos de miles de empleados. Pero a los otros hay que hacerles creer que todo está mal, para que ellos acudan al enemigo, al que le busca sacarle un interés, un propósito, un provecho. La Escritura dice entonces que los filisteos eran los que le afilaban la reja de arado a los israelíes, a los hebreos, y les cobraban el doble. Ahora, si tenían que afilarle un hacha, era más barato, pero el trabajo era el mismo. Una reja de arado o un hacha, el trabajo era el mismo. El asunto era que con la reja de arado iban a producir. Con la reja de arado el pueblo se iba a alimentar, y con la reja de arado el pueblo iba a entrar en un movimiento de una esperanza. La Escritura dice entonces que así lo tenían los hijos de Israel. Solamente 2 espadas había en todo el pueblo. No había más herreros, solo 2 espadas. No había más espadas. No estaba la posibilidad de que alguien se levante en fe, en esperanza, y diga: vamos a tomar una actitud, vamos a levantarnos, vamos a ir a la guerra. Dice que el pueblo salió a la guerra, pero cuando vieron que los enemigos estaban armados hasta los dientes y ellos no tenían sino palos, piedras, dice que empezaron a temblar y se escondieron en las cuevas. Y Saúl también. Saúl, que tenía espada, dice que se escondió ahí y esperaba. ¿Qué esperaba? Nadie sabe. ¿Qué es lo que esperaba Saúl? Nadie sabe. Preguntarle a aquel que está diciendo: bueno, el año que viene va a ser mejor. El año que viene va a ser mejor. El año que viene voy a cambiar mi carácter. El año que viene voy a dejar los vicios. El año que viene voy a tratar de buscar un trabajo mejor. Vamos a salir adelante, y siempre. Pero hoy hay que esperar. ¿Esperar qué? Y porque la economía, porque la crisis, porque la luna, porque Tauro con Piscis no se llevan, y siempre hay algún motivo para esperar. Eso era lo que estaba haciendo Saúl, esperando. ¿Pero qué esperaba? Ya se había declarado la guerra. Los escuadrones comenzaron a entrar al territorio de los hebreos, de los hijos de Dios. No tenían herreros, no podían siquiera sembrar y cosechar. El diablo les había quitado todo. ¿Qué estás esperando ahora? Te quitó la salud, te quitó la economía, ¿y qué estás esperando ahora? Hombres que antes tenían fe, mujeres que antes tenían esperanza. Así como hablaba alguien un día y decía: yo miro para atrás y veo aquella joven que se reía, aquella joven que saltaba, que iba, que entraba, que salía, y digo: ¿dónde quedó esa vitalidad? ¿Dónde quedó esas ganas de vivir? Ahora me siento una mujer acabada, arruinada, sin ganas de vivir, sin esperanza, sin fuerzas. ¿Y dónde está aquel que era valiente, aquella que era valiente? Ya no están más. No había más esperanza. Dice que Saúl se quedó a esperar y le dijo al pueblo: bueno, vamos a ayunar y vamos a esperar. Y el pueblo comenzó a ayunar y a esperar. Digamos que se sacrificaban para agradar a Dios.
Entre tanto que los enemigos se hacían fuertes, los escuadrones estaban haciendo estragos en la tierra de Israel. Y las guarniciones de los filisteos cada día tenían más movimiento y más armas y más gente y más hombres. En un momento determinado dice la escritura que Jonathan dice: esto no puede seguir así. Tenemos que hacer algo. La escritura dice que los hijos de Israel a duras penas podían labrar la tierra. A duras penas podían alimentarse, a duras penas conseguir el pan de cada día. Y sabes que el libro de Joel habla y profetiza a Dios y le dice al pueblo una historia que pasa luego de muchos años de esta historia. Dios vuelve a hablarle a un profeta y el profeta entra como en una visión, como en un trance, y Dios le habla. Y esta historia había pasado hace muchísimos años atrás, al punto que tal vez nadie se acordaba siquiera de esta historia. Pero Dios le vuelve a hablar al profeta Joel. Y Dios le habla del futuro glorioso de los hijos de Dios, de los que creen en Él, de los que esperan en Él. Y entre todas las promesas, en el derramamiento del Espíritu que iba a venir, Dios le dice: proclamad, le dice Dios. Dile al pueblo: proclamad guerra. Y despierten a todos los valientes y vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones y lanzas de vuestras hoces, y diga el débil: fuerte soy. Aleluya. Con lo que tengan, vengan a la batalla, dice el Señor. Aleluya. Años después de esta historia, Dios le revela al pueblo y le dice al pueblo: volvieron a estar otra vez como antes, dormidos. Los valientes dormidos, los valientes sin esperanza. Dios le dice: despierten a los valientes y vengan todos los hombres de guerra. Y no tienen espadas, no importa, dice Dios. Forjen espadas de vuestros asadones. Transformen los asadones en un arma, en espadas. Y hagan lanzas de vuestras hoces. Y diga el débil: fuerte soy. Dios le dio otra vez al pueblo esta palabra, porque si bien esta historia ocurrió muchos años atrás, el pueblo volvió después de algún tiempo a caer en lo mismo. Y las armas de las que hablaba Dios ya no eran armas materiales, sino armas espirituales. Y Dios le dijo al pueblo: tienen que empezar a tomar armas ahora, levantarse en fe, levantarse. ¿Cómo se va a forjar lanzas de las hoces? ¿Cómo vamos a transformar de una hoz una lanza? Dice: forjad espadas de vuestros asadones. ¿Cómo vamos a transformar un asadón en una espada? Y pastor, necesitábamos al herrero. Ahí está otra vez el herrero. ¿Y dónde estaban los herreros? No había herreros en toda la tierra de Israel. No había herreros. Y volvemos a lo mismo. Dios dice: forjad espada de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces. Vengan los hombres valientes. Y venían ellos con lanza y con asadones y decían: hagamos la espada. ¿Y quién la va a hacer espada? No hay herreros. No hay cómo. No hay cómo obtener las armas de guerra. No hay cómo levantarse contra el adversario. No hay cómo fortalecerse. El arma le daba una fortaleza al pueblo. El arma le daba la capacidad de defenderse del enemigo. El arma le garantizaba victoria sobre el adversario. Dice la escritura entonces, en el versículo 23: y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Migmas. Aconteció un día que Jonathan, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está en aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él eran como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabó, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonathan se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonathan procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boser y el otro Sene. Y uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Migmas, y el otro al sur, hacia Gabá. Dijo pues Jonathan a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová
por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Se cansó Jonatán. Dijo a su criado: ven y vamos a atacar. Vamos a hacer algo. No había herreros aquel día. Y los pocos que tenían espada, que eran dos, era Jonatán y su padre. Dice que el otro estaba debajo de un granado, ahí descansando a ver qué está haciendo, hermano. Estoy esperando en Dios. ¿Qué va a esperar en Dios? Y que Diosito me ayude. La Biblia dice: hay que despertar al valiente. Hay que despertar al hombre de guerra, aquel que antes se animaba a salir, a entrar, a ir y a andar. Hay que despertarlo, hacerle dar cuenta que está en medio de una guerra espiritual, que tiene que comenzar a pelear, que tiene que transformar sus armas para ahora hacer las armas de guerra, que tiene que luchar contra su adversario. Saúl estaba debajo de un granado descansando, esperando. ¿Quién sabe qué habrá estado haciendo Saúl? Dice que estaba con 600 hombres. Él estaba procurando salvarse, nada más. Él estaba tranquilo. Pero dice que mientras tanto los escuadrones de los filisteos estaban haciendo estragos en la tierra. Y alguien tenía que tomar una actitud de fe. Jonatán le dijo a su criado que le llevaba las armas: pasemos al otro lado, a la guarnición de los filisteos, y vamos a atacarlos. Y el criado le dijo: bueno, si vos lo decís, vamos a atacarlos. En el desfiladero era imposible de entrar. Dice que habían dos grandes peñascos ahí. No había forma de entrar. Luego sigue contando la historia que Jonatán tuvo que treparse con sus manos y con sus pies entre las piedras para poder entrar a donde estaban los enemigos. Y ahí comenzó la batalla. Dice que mató a 20 de los filisteos. Pero no era tanto lo que había matado, solo había matado a 20 nada más. Pero dice que los enemigos se turbaron. Y comenzó a haber una gran confusión entre los filisteos, al punto que Saúl estaba tranquilo y de repente veía que los filisteos iban y venían. Y los vigilantes le dicen: ¿sabes qué? En la guarnición de los filisteos hay un movimiento tremendo. Pero movimiento de como qué? El movimiento de como que alguien los está atacando. Entonces dijo: ¿quién los va a atacar? Juntó a todo el pueblo Saúl y dijo: a ver quiénes faltan de los nuestros. Y el único que faltaba era su hijo. Su hijo y su compañero de armas, el que le llevaba las armas, su paje de armas. Entonces Saúl dijo: es Jonatán el que está ahí peleando. A medida que iba pasando el tiempo, dice que los filisteos, algunos se levantaban y empezaban a pelear entre ellos sin darse cuenta. Entonces dice que la escritura, que Saúl, al ver que su hijo estaba peleando, de que los filisteos estaban siendo turbados solamente por 2, dijo: y aquí somos, solo conmigo hay 600, y los otros tantos miles que hay. Entonces decidieron ir y atacarlos. Tenían fuerzas, claro que tenían fuerzas. Tenían armas, no tenían armas. Estaban escondidos en las cuevas, sí estaban escondidos en las cuevas. En 2 oportunidades se cuenta que los hijos de Israel estaban todos buscando un escondite, mientras que el enemigo hacía estragos. Un varón se levanta. El herrero era el que transformaba el metal en armas, las armas para defenderse del adversario. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas que hoy tenemos, las que necesitamos para pelear en esta vida, no son armas carnales o materiales, sino, dice la Escritura, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No había herreros en aquellos días, pero apareció Jonatán. Con su actitud le puso armas al pueblo en sus manos. Lo que ellos tenían en la mano fue transformándose en un arma. Dice que los empezaron a correr a los filisteos, y iban de una ciudad a otra y los filisteos iban huyendo. Algunos iban corriéndolos con aguijadas, con palos, con varas, con lo que tenían. Pero la actitud de Jonatán y la fe de él transformó el corazón de los hombres y transformó lo que los hombres tenían en sus manos en armas. La posibilidad de creer de que iban a atacar al enemigo y lo iban a vencer. En los días de los filisteos, en aquellos días, no había herreros, dice la Biblia. En estos días escasean los herreros. ¿Sabes quién es el herrero?
El herrero eres tú. Vos sos el herrero. Vos sos el que podés transformar la palabra de Dios en un arma y dársela a una persona. Decirle, cuando tengas luchas, cuando tengas pruebas, decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El herrero eres tú. El que va transformando los asadones en armas. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, de los instrumentos que ellos tenían a diario. Dios dice, ahora hagan las armas de guerra para defenderse, porque el enemigo se levanta como un río para destruir a todo lo que se le ponga en el camino. En aquellos días no había herreros, y en estos días el diablo está queriendo barrer también de la tierra a todos los que se animan a tomar la actitud que tomó Jonatán. Jonatán, con su actitud, le devolvió la fe al pueblo, empujó al pueblo a la batalla. Él dijo, si muero, muero, ¿qué va a hacer? Tal vez Dios esté conmigo, porque a Dios le es lo mismo dar la victoria con pocos o con muchos. Para Dios es lo mismo. Dios puede hacer grandes milagros con lo poco que tengas. Hay personas que tienen un llamamiento de Dios, pero no lo pueden llevar a cabo, porque el enemigo se ha encargado de quitarles todo, todas las posibilidades de esperanza, de bendición. Y Dios vuelve a decirle al profeta Joel, después de muchos años, háblale al pueblo y dile al pueblo que forjen espadas de los asadones, lanzas de las hoces. Llamen a los valientes, dijo Dios. Despierten a todos los hombres de guerra. Estaban todos dormidos. Saúl estaba debajo de aquel granado, tal vez haciéndose una siestita. Dios dijo, despierten a los valientes. Vamos, dijo Dios. Cuando vieron a Jonatán que estaba haciendo estragos en el campamento de los filisteos, los valientes se despertaron. Transformaron lo que tenían en espadas. Pero pastor, si no, nadie le golpeó el hierro para cambiarlo, no. En el simbolismo espiritual, porque la espada que tomó Jonatán ya no era solamente una espada de metal. Él tomó la palabra de Dios y dijo, para Dios es lo mismo dar la victoria con pocos o con muchos. Saúl tenía la misma espada que Jonatán, pero Jonatán en ese momento tomó otra espada, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. Se levantó en fe, se levantó en esperanza, y Dios le dio la victoria. Santo es el nombre de Dios. Es para estos días, para los que creen, para estos días, para los que se animan a confiar en el Señor, para los que toman la actitud de decir, yo soy un herrero, yo soy el que le voy a dar un arma a aquel que no tiene esperanza, aquel que no tiene posibilidades, aquel que está turbado en su mente, en su corazón. Cuando hablaba con cierta persona me decía, yo tengo en mi mente pensamientos que me atormentan, pastor, no puedo parar mi mente, yo me acuesto y mi mente sigue prendida, mi mente sigue trabajando, yo descanso y mi mente no descansa. Trato de hacer un alto y mi mente no frena, yo freno, mi mente no frena. Ya no puedo más, tengo miedo de que me empiece a quedar loco, a volverme loco. Yo le empecé a mostrar en la Biblia acerca de la paz de Dios, de la esperanza en Dios, y tomé el lugar de los herreros que escaseaban en aquellos días y comencé a forjar armas para Él. Le empecé a decir, la Escritura dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y le forjé un arma y se la di en su mano, y él decía, sí, pastor, la Biblia dice, yo me acosté, dormí y me levanté y Jehová me sustentaba. Le forjé otra arma y se la puse en su mano, y así fue forjando armas y poniéndolas en su mano, con palabras de esperanza, con la palabra de Dios. Al principio él no podía creer, pero después comenzó a animarse al ver que yo le contaba que también tuve que luchar con temores, tuve que luchar con el diablo, tuve que luchar con el mundo, tuve que luchar con mi carácter. Entonces él comenzó a animarse y dijo, bueno, si le funcionaron las armas para él, tal vez también funcionen para mí. Y así no podía dormir, estaba volviéndose loco. Él decía, yo tengo miedo de que me empiece a pasar de vueltas, porque ya me pasó una vez. Pero la palabra de Dios es lámpara, es lumbrera a tu camino, alumbra, sabes por dónde ir, por dónde andar.
Ahora este ya no estaba desarmado, ahora tenía armas espirituales. Las armas de nuestra milicia, dice la Escritura, no son carnales, sino son poderosas en la fe. Empezó a pasar el tiempo y él empezó a cambiar. Empezó a mejorar su vida. Pudo conciliar el sueño. Pudo tener paz en su corazón, la paz que antes no tenía. Empezó a confiar en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, dice la Escritura, es una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra de Dios de poderosa. O ignoráis, dice la Biblia, que en un principio por medio de la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Este joven, luego de pasar unos meses, se lo veía cambiado, con una sonrisa, con una esperanza, con un gozo. Dios había hecho la obra en su vida. No había herreros en los días de Israel, en los días del rey Saúl. No había herreros en estos tiempos porque el enemigo no quería que haya herreros. ¿Y qué piensas? ¿Que el diablo hoy está interesado en que seas un forjador de esperanza? Que seas el que le lleve un arma para pelear en la vida aquel hogar que está destruido, aquella familia que está totalmente desolada por el adulterio, por la fornicación, por los vicios, por las drogas. No, el diablo no quiere. Y lo primero que hizo el diablo, dijo: saquemos a todos los herreros, a todos. Vosotros sois la luz del mundo, dijo el Señor. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se posa debajo de un almud, sino sobre un candelero. Así alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, y vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si tomas la actitud de fe, si puedes forjar armas espirituales para aquel que no puede pelear, entonces realmente serás una luz para el que está detrás tuyo. Serás un guía. Empezarás a marcar la esperanza, la diferencia. Los filisteos barrieron a todos los herreros y no había herreros. Dice que no había espadas, solo la espada de Saúl y solo la espada de Jonathan, y no más espadas. No más posibilidades de pelear, no más posibilidades de salir adelante en esta vida. ¿Sabes cuánta gente está escuchando este mensaje a través de la radio, de diferentes medios, que no tienen armas? Dicen: pastor, yo sé que tengo miles de problemas y no sé cómo pelear. Ahí está la palabra de Dios. A Dios le da lo mismo, dice: pues no es difícil para Jehová salvar con pocos o con muchos. Es lo mismo. Pero pastor, yo soy torpe, bruto, ignorante. Puedes decir de todos los calificativos malos que encuentres. Dios dice: de lo vil y de lo menospreciado de este mundo escogió el Señor, de lo que es, para avergonzarlos. Dios dice: de lo que no es, para avergonzar a lo que es. De los que se creen sabios, dice que quedaron avergonzados, porque Dios escoge a aquel débil, al que no tiene fuerza, al que no tiene esperanza. Algunos dirán: pastor, ¿y por qué Dios lo hace así? ¿Por qué no elige a los que están más intelectuales, más fuertes, a los que le fue venir la vida? Porque los que le fue venir la vida consideran que no necesitan a Dios. Y si quieres probar una medicina, no la vas a probar con un sano, tienes que probarla con el enfermo para ver si funciona la medicina o no. Tienes que probarla con aquel que está destruido en su fe, en su esperanza, y luego le das la palabra y ves si funciona o no. Y ahí se ve la gloria de Dios, y ahí se ve el poder y la autoridad y la experiencia del médico al salvar los peores casos, y ahí gana reputación y fama. Dios ganó toda su fama y su reputación levantando a lo que no es, levantando a lo débil, levantando a los menospreciados, a los jóvenes, a los que rechazaron los demás. Dice la palabra: y esta piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Y que no te extrañe esto, porque esto es don de Dios y gloria de Dios. ¡Aleluya! Y luego la gente dice: un día alguien me decía: yo no sé nada de religión, pero lo que sí sé es que cuando los drogadictos van a tu iglesia, cambia. Que cuando la persona que vive una vida mala va a la iglesia, cambia. Yo no sé mucho de la Biblia ni las diferencias entre las religiones, pero me llama la atención eso, dice, que la gente en tu iglesia cambia. Lo cambia la palabra de Dios.
Lo cambia porque aquí estamos forjando la palabra, forjando las armas que le damos a cada persona a través de las prédicas, cada día. Personas que escuchan los mensajes y luego me dicen: pastor, yo estaba mal, me quería quitar la vida, escuché la palabra de Dios y Dios me levantó. Pastor, yo estaba abandonando a mi esposa, a mis hijos, escuché la palabra de Dios y Dios me devolvió la esperanza. Obtuvieron armas cuando no tenían posibilidades de pelear con la vida. El diablo te quiere hacer la vida imposible, como se lo hicieron los filisteos a los hijos de Dios. Primero le quitaron a todos los herreros. No había espadas, no había armas. No contentos con eso, dice que le cobraban más caro para que coman. Los querían matar de hambre para que se rebelen contra Dios. Decían: ¿qué vienes a traer para afilar? Traigo un hacha. Son 4 gramos de plata. Un hacha grande, 4 gramos de plata. Mirá que es muy grande, 4 gramos de plata. ¿Qué traes para afilar vos? Yo traigo una reja de arado, ¿viste? Para alimentar a mi familia. 8 gramos de plata. Pero es chiquitita, 8 gramos de plata. Para que el pueblo se rebele contra Dios. Para que la gente diga: ¿dónde está Dios que estoy tan mal? No había herreros, el enemigo los oprimía. Pero ahí se levantó Jonathan, como un herrero, como un forjador de la fe. Y el arma que obtuvo Jonathan no era tan solamente la espada que él traía, sino un arma espiritual. Al igual que muchos hoy están obteniendo a través de esta palabra una esperanza. Yo un día escuché un mensaje como este y dije: entonces Dios tiene poder. Y dije: diablo, entonces vos no tenés poder, Dios tiene poder. Y salía a enfrentar la vida todos los días y sentía que no, que el poder lo tenía el diablo. Porque el diablo dice que es el Dios de este mundo, es el dueño de este mundo. Quería hacer algo y me salía mal. Esperaba ver la bendición y no veía la bendición. Entonces Dios me dijo: tienes que pelear. Así Dios le dijo a un rey: te los voy a traer a tus enemigos para que los venzas y pelees contra ellos. Y el rey le dijo: bueno, está bien, le dijo. ¿Y quién va a comenzar la batalla? Le dijo él. Oye, espero que ellos me ataquen, que me peguen primero. Dios le dijo: no, la batalla la comenzarás tú. Yo antes no le decía nada al diablo porque digo: no sea cosa que después se me enoje y me agarre y se con bronca. Entonces creía en Dios, leía la Biblia, pero no le iba a decir nada al diablo. Después, cuando Dios me dio armas espirituales y estábamos echando fuera a los demonios, yo le decía: diablo payaso, deja de hacer tus payasadas. Y se enojaba. Me decía: no me digas payaso, me decía. Porque eso le duele como un aguijón. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que hace el diablo son payasadas. Para que creas que Él es poderoso y que te va a venir a asustar en las noches y que te va a tirar las patas. Entonces, dice la Biblia que Dios libra a los hombres que antes vivían esclavos por el temor a la muerte, por el temor a la maldición, por el temor a la brujería, a la hechicería. Dice que el Señor te libra de eso. Cuando yo conocí la palabra de Dios, cuando empecé a leer la palabra para mí fue un arma espiritual. Y el enemigo venía a asustarme. Yo le decía: diablo, ya no te tengo miedo. Y se hacía el payaso y me atormentaba en sueños. Sentía pasos en mi casa, que alguien caminaba. Yo decía: diablo, payaso, dejate de molestar. Y me acostaba a dormir. Me acostaba a dormir y me levantaba. Me decía: ¿por qué me sacaste de esa chica? ¿Por qué me sacaste? Me decía. Yo decía: diablo, en el nombre de Jesús, sal ahora. Y antes era esclavo. Y la palabra de Dios me hizo libre. Y antes no tenía armas para pelear. Y el Espíritu de Dios me dio la palabra. Dice que los discípulos echaban fuera a los demonios. ¿Haciendo qué? ¿Por medio de qué? Solo por la palabra. Dice que los discípulos sanaban a la gente solo por la palabra. No había camino de la ruda, camino de la sal. No tenías que casarte con Jesús, no tenías que tomar agua bendita, no tenías que hacer ninguna de las payasadas que habla la Iglesia Universal. Nada de eso. No tenías que tocar el manto, ni el cajón de muertos que ponen y dicen: Lázaro, sal fuera. Un hermano un día vino asustado, dijo: pastor, fui a la Iglesia Universal y había un cajón de muertos en el púlpito. Y el que estaba ahí, el predicador, decía: Lázaro, ven fuera, Lázaro. Y ahí salía uno
Las armas de nuestra milicia no son carnales. El Espíritu de Dios te da las armas para pelear. Y comienzas a estar fortalecido en la fe. Y comienzas a ser un hombre y una mujer de bendición. Solo por la palabra nace la esperanza. Dice la Escritura que el pueblo asentado en tinieblas vio la gran luz, y los que habitaban en valle de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Luego nace la esperanza en los hijos de Israel. No tenían armas, claro que no tenían armas, todavía no tenían espadas, pero dice que a medida que iban peleando, ellos iban peleando con lo que tenían, porque ahora sus armas eran armas espirituales. Vencieron a los filisteos, fueron libres de la esclavitud de los filisteos. Los herreros volvieron a ejercer su oficio. No solo los herreros que trabajaban el metal, sino también los herreros espirituales, los que forjaban las armas de la fe del pueblo de Israel. ¿Sabes que en aquellos días dice que cada uno hacía lo que bien le parecía? Samuel estaba en un lugar lejano, y cuando se dio cuenta, el rey Saúl ya estaba haciendo cualquier cosa que no le correspondía hacer. No había gente con conocimiento de Dios que pueda impartir a otros una esperanza, que pueda impartirle a otros la fe. El diablo me dominaba durante muchos años. Luego empecé a decirle: diablo, déjame de molestar. Estás vencido, estás vencido. Y al último me decía el diablo: bueno, está bien, decía, pero voy a esperar a que caigas. Cuando caigas te voy a agarrar, me decía. Eso me dijo hace 16 años. Así que todavía está esperando por ahí. Tienes que tomar las armas de Dios, armas espirituales. La Biblia dice entonces que con las armas espirituales podrás vencer. No había armas para Sansón. Dice que en un momento estos filisteos, después de algún tiempo de buscarlo y de ver cómo lo capturaban, porque era uno de los valientes, uno de los que le animaba al pueblo a creer que ellos podían ser libres. Los filisteos siempre estuvieron en guerra con los hijos de Israel. Antes de esta historia, muchos años antes, dice que los filisteos buscan a Sansón y dicen: al final vamos a capturarlo y lo vamos a matar, para que nadie se anime a creer que nos van a poder dominar nosotros o ser libres de nosotros, de nuestro yugo. Mas dice la Biblia que Sansón no tenía armas y empezó a pelear con sus manos, y peleaba y se cansó. Y dice que después se encontró una quijada de un asno, y con la quijada empezó a pelear. No había armas, pero esa quijada en las manos de Sansón fue transformada en un arma. Mató muchísimos filisteos, al punto tal que quedó registrado en la Biblia como un hecho heroico, histórico. Mató a muchísimos con una quijada de un asno, lo que no era arma, en las manos de alguien que creía en Dios, de que tenía la esperanza de que Dios le iba a dar la fuerza para vencer. Eso había sido transformado en un arma. Lo que tenían los hijos de Israel aparentemente no eran armas, pero ahora tenían la fe. Yo no sé cuántas personas están escuchando este mensaje. Lo que sí sé es que hace unos días yo agarré una revista y empecé a leer. Estaba buscando un aviso y empecé a leer: la bruja que tiene pactos con el diablo, pactos de amor, pactos de esto, pactos de lo otro. Dice: para que tu marido vuelva rápido te cobro tanto, para que tu marido o tu novio vuelva rápido tanto más, para que coma de tu mano, decía, más caro. Bueno, di vuelta a la hoja. Después decía: el brujo tanto, soy el único que tiene pactos con el diablo y con las potestades africanas y tantos, y estás en problemas. Di vuelta a la otra hoja: astróloga, curandera, la más poderosa, trabajo 100% efectivo. Di vuelta a la hoja, pero en cada hoja había un brujo. Yo dije: Señor, ¿y dónde están los hijos de Dios? Así que le digo a mi esposa: bueno, agarrá, vamos a hacer un aviso. Me senté en la computadora, le llamé a la hermana, le dije: tomá, lleva este aviso y ponelo. La hermana dice: pastor, a las 12 cierra. Le digo: faltan 40 minutos. Así que fue la hermana y puso el aviso. ¿Cómo puede ser que no haya herreros que estén dándole una palabra de esperanza a la gente, que estén forjando la fe? Los brujos están por todas partes, se promocionan por todos lados. Así que ahí yo le puse un aviso: Dios hace milagros gratis.
Ven a recibir un milagro de Dios y no pactes con el diablo ni con los brujos, le puse. Se me van a enojar muchísimo los brujos. Dios te va a dar el mismo milagro gratis, le puse. Esa es la diferencia. El diablo tiene poder, claro que tiene poder. Tiene un poder limitado. Dice que fue Moisés y tiró su vara delante de Faraón y se transformó en una culebra, en una serpiente. Vinieron los hechiceros, tiraron sus varas también y se transformaron también en culebras. Pero la vara de Moisés devoró a las demás. Imita los milagros, pero los milagros no son duraderos. Si estás pensando en a un parapsicólogo, a un brujo, a un curandero, a uno que hace magia blanca, magia negra, trabaja con las potestades africanas. Así me decía uno, no, que yo pacté con las 7 potestades africanas y los poderíos de los demonios. ¿Qué potestades ni potestades? Le digo, cerrar los ojos, vas a recibir a Cristo en tu corazón y el Señor te va a libertar. Si el Hijo de Dios te libertare, serás verdaderamente libre. ¡Aleluya! Santo es el nombre de Dios. No, pastores, que a mí me hicieron pactos con sangre, con sacrificio. Mataron gatos, mataron, no sé, hasta capaz que mataron personas. Hicieron trabajos muy fuertes. Así me decía otra persona un día, decía, no, a mí hicieron trabajos y sacrificaron animales y con sangre, hicieron trabajos fuertísimos. Yo le digo, hay un trabajo que fue más fuerte y es el trabajo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, derramando su propia sangre, sangre que habla mejor que la sangre de cualquier animal, que tiene más poder, que da mejor testimonio y que es más duradera por la eternidad. Aleluya. Si Dios está hablando de brujerías, porque seguramente hay personas que han estado acudiendo a brujos, curanderos, o alguien que lo está pensando. Quieres que tu novio venga y coma de tu mano. Sabes que eso es una ciencia ficción. Tal vez vuelva, esté un tiempo y quizás te abandone para siempre. Y luego nunca más puedas rehacer tu familia o tu vida. ¿Quieres que Dios haga un milagro verdadero? Vuélvete a mí, dice el Señor, porque yo te redimí. Despierten al valiente. Algunos ni siquiera se dieron cuenta que son valientes. La Biblia dice que en lo espiritual hay muchos hombres y mujeres que están dormidos, que ni siquiera saben que han sido escogidos por Dios, que ni siquiera saben que han sido elegidos por Dios. Dios dice, despiértenlos y tráigalos a la guerra. Proclamen guerra, busquen a la gente y póngalos como un gran ejército y forjen espadas de los asadones y lanzas de las hoces. Y van a ver cómo les voy a dar la victoria, dice el Señor. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie. Finalmente aquel día, dice la Escritura que por la actitud de Jonathan, todo el pueblo se animó. La historia es aún mucho más profunda y mucho más larga. Porque aquel día, cuenta la Escritura que su padre había dicho, todo aquel que coma va a estar maldito, porque vamos a ayunar, vamos a sacrificarnos para Dios, para que Dios nos dé la victoria. Primero se estaban sacrificando y después estaban ahí esperando a ver que si Dios hacía algo. Jonathan dice que no había escuchado de este asunto y por una circunstancia estaba también sin comer. Encontró un panal de miel y dice que tocó con su vara el panal, la miel, y la llevó a su boca, y dice que estaba tan hambriento y tan cansado que después de probar esa miel sus ojos fueron aclarados. Cuando se encontró con el resto del pueblo, Jonathan le habló al pueblo diciendo, mi padre hizo mal en poner al pueblo en sacrificio, en ayuno. Yo he probado la miel, esta miel, y me ha abierto los ojos y me ha renovado las fuerzas. ¿Cuánto más estrago lo hubiésemos hecho al adversario?, dice él, si el pueblo hubiese estado bien alimentado. No, pastor, es sacrificio. Pero Cristo ya hizo el sacrificio por ti en la cruz. Hay algunos que están queriendo pagar todavía sus errores, sus pecados. Dios no me va a usar porque fui esto y fui lo otro. Y se quieren autocastigar. Miel. Pruebas la palabra de Dios y se te aclaran los ojos. Y te da fuerzas. Y te renueva las esperanzas. Y otros que quieren ganarse todo con un sacrificio una vez al año, yendo de rodillas a un lugar o a otro lugar, no obtienen la victoria. Jonathan le dijo a la gente, le dijo, mi padre hizo mal. Lo único que necesitábamos era estar bien alimentados y tener fe, creer, confiar en Dios. Él no solamente se alimentó de la miel, que figurativamente y simbólicamente era la esperanza y la palabra de Dios.
Después pudo ir contra los filisteos. Venció a 20 de ellos en el primer ataque que hizo. Pero no eran importante 20, era importante la actitud. Yo a veces a los hermanos les digo, vamos a abrir tal obra, vamos a hacer tal campaña, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y yo le doy el puntapié inicial a alguna actividad o algún proyecto. O le muestro cómo se trabaja. Comienzo a dar las primeras puntadas. Y luego se animan los hermanos, dicen, sí, pastor, vamos a salir adelante. Y así en todos estos años hemos visto la gloria de Dios de una forma tremenda. Y aún la vamos a seguir viendo. ¿Cuántos valientes han sido despertados en todos estos años? Pero la obra no termina, hay muchos que están dormidos. Y Dios dice, despiértenlos. Son hombres de guerra. Y van a vencer. Y van a obtener armas espirituales. Si alguien está escuchando este mensaje hoy y nunca aceptó a Jesús en su corazón, bueno, esta palabra te está despertando. Dios te está diciendo, sos ahora mi escogido y sos ahora mi hijo. En el mismo lugar donde os fue dicho que no eran mis hijos, dice el Señor, os será dicho, ustedes son mis hijos y mi pueblo. Y hoy Dios está volviendo a repetir las palabras. Hoy Dios está volviendo hacia ti. Dice que los ángeles del cielo dijeron, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Dios hoy te está diciendo otra vez, sos mi hijo, sos mi hija y yo te escogí. Despertate, tengo planes para ti. Señor, no tengo armas, tengo una cacerola, no importa. Yo escuchaba hace unos días que cierto tenista hasta jugó al tenis con una cacerola y ganó. Yo dije, bueno, no es la raqueta. Y otro se compra la raqueta de grafito y de ultra no sé cuánto y no hace nada. Es la actitud, es el entrenamiento, es el conocimiento, es la práctica. La Biblia dice que si comienzas a moverte en fe, comienzas a andar en la palabra de Dios, todas las cosas te irán bien. Así dice la Biblia, que todas las cosas te irán bien. Dios le dijo a cierto varón, mira que quiero que guardes, le dijo, este libro de la ley. Y quiero que de día y de noche medites en él. Entonces, dice, hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No te apartes del libro, de la palabra. Será un arma para ti, será una herramienta para ti. Será esperanza a tu vida. Si alguien hoy quiere dar un paso de fe y decir, Señor, yo hoy quiero ser tu hijo. Yo quiero despertarme en fe y empezar a pelear contra todo lo que me domina, contra todo lo que destruyó mi casa, contra el odio, contra la bronca, contra los vicios, contra mi carácter, contra la pobreza, contra todo lo que destruyó tu casa, contra la violencia. Dios te dará la victoria. Si alguien quiere aceptar a Jesús en su corazón, yo le voy a invitar a que cierre sus ojos y repita esta oración después de mí que dice, Señor Jesús, en este día quiero recibirte en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por mis errores. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Aleluya. El Ministerio Internacional Luz